¿Sientes tú que eres llamado por Dios? ¿Que Dios te designó para una misión especial? Si tienes ese sentimiento, ese sentido del compromiso y de la responsabilidad con Dios, creo que tienes un parecido a Abraham en el sentido en cómo Dios nos llama a todos. Hoy vamos a estudiar el llamado de Abraham y qué bueno que estás aquí para acompañarme. También me acompaña mi amigo, el pastor Gregorio Morillo, que ha aceptado el desafío de estar conmigo cada día compartiendo la lección de escuela sabática. Pastor, qué gusto y qué honor tenerte. Para mí no es un desafío, para mí es un gusto, es un placer estar compartiendo con cada una de las personas que miran, que le dan like, que se suscriben a este canal del pastor José Carlos. Así que contento de estar compartiendo con ustedes. Claro, permíteme antes enviar saludos a algunas personas que nos están siempre reportando su sintonía. A la hermana Nova de Río Arriba, eso es en Baní, ella ve la lección. A mi madre santa que comparte la lección con muchas personas. A la hermana Alexandra que siempre comenta la lección. A la hermana Yara, a la hermana Élida de Caleta 5 y a otros hermanos más. Al hermano Fausto Chala también. Al hermano Andrés Pérez de aquí de la asociación que siempre está conmigo. Y otros nombres más que los voy a ir mencionando en el transcurso de la semana según me vayan llegando, pero es un privilegio que ustedes nos acompañen y que puedan compartir con nosotros donde quiera que nos encontramos esas experiencias que vivimos. Pastor, ¿qué te parece si nos diriges en oración? Vamos a orar, oremos a nuestro Dios. Señor y Padre, gracias por darnos este bello momento, el día para estudiar tu palabra. Te pedimos una bendición especial sobre cada uno de nuestros amigos, de nuestros queridos hermanos. Una bendición especial para el pastor José Carlos, una bendición para nosotros, que podamos, Señor, guiados por tu Santo Espíritu, hablar bien de tu palabra. Amén. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Pastor, hoy estudiamos el llamado a Abraham, recordando que Abraham al principio se llamaba Abram. Al final Dios le cambia el nombre de Abraham cuando establece el pacto con él. Y a partir de ahí le conocemos con ese nombre. El llamado de Abraham es un llamado desafiante. Es un llamado emocionante porque tenía que salir de su zona de confort, pero desafiante porque no sabía a dónde iba. Al lugar donde él se dirigía, ahí habitaba el cananeo. Y el cananeo es conocido por la violencia y la crueldad. Por lo tanto, no es de extrañar que Dios le dijera a tus descendientes daré esta tierra. Era un estímulo. Es decir, que la misión también trae un estímulo. No solamente es entregar, sino que también Dios nos da a nosotros. Sin duda, Abraham necesitaba ese estímulo cuando fue llamado a salir de su zona de confort, de su casa, de su parentela, de la comodidad en la que se encontraba. Y con todo lo que se tuvo que enfrentar Abraham, porque no fue tampoco cosa fácil, nosotros podemos creer que Abraham fue todo color y olor de rosa, pero no. Fue con pueblos sanguinarios, pueblos adúlteros, pueblos paganos. Y cuando hablamos de paganos, la gente no imagina lo que es un pagano, pero un pagano era que tenía todo tipo de costumbre adversa a lo que Dios tenía por principio, por los principios de Dios. Y sobre todo eso tuvo que en ese ambiente Abraham ser una luz para esas naciones que vivían en la oscuridad, en las tinieblas. Mira, Abraham acepta el llamado, se consagra a Dios, pero siempre vienen las pruebas y las batallas. Génesis capítulo 12 hasta el 13:1 presenta un capítulo un poquito oscuro de la vida de Abraham. Sí, claro. Recordando que la Biblia no es propagandística. No. La Biblia presenta la verdad de cómo fueron los hijos de Dios, con sus errores y sus dificultades. Y lo hace para que nosotros aprendamos. Para que aprendamos, porque no es propagandista. No, presenta la realidad. Otros libros sí presentan solamente lo bueno, los anales de los reyes, las conquistas, pero no presentan las derrotas. Así es. La Biblia presenta las conquistas, pero también las derrotas. Presenta la conquista de Abraham al ser llamado, pero también su derrota cuando llega una gran hambre. El texto es bastante amplio y vamos a pedir a los amigos que lo lean en su casa, a los hermanos. Pero la historia aquí aparece cuando hay hambre en la tierra del cananeo donde estaba Abraham y él parte a Egipto buscando allí un refugio y satisfacer su necesidad. Aquí hubo una falta de fe de Abraham porque Dios le dijo que él lo iba a suplir donde quiera que él estaba. Abraham debió confiar, pero salió como hombre al fin. Y cuando llega allí se da cuenta que la gente también tiene maldad. Y temiendo, le dice a su esposa que mienta, diciendo que era su hermana.
Y tú sabes ya todo lo que pasó allí. ¿Me puedes comentar un poquito? Bueno, lo que pasa es que Sara o Sarai tenía un problema. Era bonita. Era muy bonita. Es un problema para Abraham en ese momento, porque lo que él pensó, esta gente me van a matar y se quedan con mi esposa. Entonces allí había una realidad que era una verdad a media, de que para aquellos tiempos, y es bueno señalarle a los amigos, era permitido tener una media hermana como esposa. Sí, no se consideraba eso un pecado. No era un pecado realmente. Sí. Era una costumbre muy común, porque lo que Dios hizo fue que conforme la degradación del ser humano, si el hombre iba bajando su nivel de calidad de vida, ya Dios en su inmensa sabiduría sabía que no podía permitirle a la humanidad que mientras más cerca sea el familiar, tú tuvieras con esa persona. Claro, el pecado trajo muchas dificultades, porque al principio las relaciones iban a ser entre familias. Claro. Eso era algo innegable. ¿Cómo se iban a multiplicar? Los hijos de Adán y Eva tenían que compartir entre ellos. Caín? Con una hermana, con evidentemente. Una hermana. Entonces ahí esa parte no podemos cuestionarla. Y es bueno aclararlo a los hermanos por eso. Ya para nuestros tiempos ya está determinado que no debe ser una acción de los cristianos. Ahora bien, ¿qué hace Abraham? Le dice que diga que son hermanos, no esposos. Y no estaba mal porque eran hermanos. Pero eran esposos, así que hubo una omisión de la verdad y una verdad a media. Porque el pecado sería que alguien codiciara a Sarai siendo esposa de Abraham. No había pecado de que si eran hermanos lo hiciera. Entonces, allí se envuelve toda esta historia de que el rey de Egipto deseó a la esposa de Abraham. Y vemos, como decía el pastor, una falta de fe, porque Dios no había prometido que te iba a cuidar. Y esto es bueno señalarlo, porque lo que nos trata de enseñar aquí es que si Dios llamó a Abraham con esa debilidad que tuvo, también Dios nos puede llamar a nosotros. Y también saber que la obra a la que Dios nos llama nunca se dijo que sería fácil, pero Dios dijo que estaría con nosotros. Quiero compartir con los hermanos esta cita de Patriarcas y Profetas de Elena G. de White en la página 123, que dice: durante su estadía en Egipto, Abraham dio evidencia de que no estaba libre de la debilidad y la imperfección humanas. Y al ocultar el hecho de que Sara era su esposa, reveló desconfianza en el amparo divino, una falta de esa fe y ese valor elevadísimos tan frecuente y noblemente manifestados en su vida. A causa de la falta de fe de Abraham, Sara se vio en gran peligro. El rey de Egipto, habiendo oído hablar de su belleza, la hizo llevar al palacio pensando hacerla su esposa. Pero el Señor, en su gran misericordia, protegió a Sara, enviando plagas sobre la familia real. O sea, que no fue ni por Abraham. Si por Abraham hubiese sido, se la llevan. Pero Dios tenía ya su plan establecido con Abraham y le impidió al rey de Egipto, ¿verdad?, que cometiera ese pecado contra el Hijo de Dios. Fíjense que Abraham cometió un error. Falló indiscutiblemente, no se puede excusar esto, pero Dios había prometido que lo guiaría y estaría las cosas bien, pero Abraham dificultó la situación. Y a veces a nosotros nos pasa, y es bueno señalar, que los pecados que nosotros cometemos, lo único que hace es prolongar un poquito más el mal que tenemos, o de alguna otra cosa afectar la misión que Dios nos ha dado. La misión se va a cumplir tarde o temprano, porque Dios en su misericordia perdonó a Abraham, no lo desechó, pero esto fue, y no fue el único error que cometió Abraham. Volvió a cometer ese mismo error cuando estuvo en otro lugar. Entonces, lo bueno que nosotros debemos saber es que Dios, a pesar de nuestros errores, si nosotros nos aferramos, si le pedimos perdón, Dios es bueno y misericordioso en perdonarnos y continuar la misión con nosotros. Amén. Eso es una gran salvaguarda, eso es una gran esperanza. Hay una pregunta que yo creo que podemos sacar de aquí algunas lecciones. La pregunta es: ¿qué lecciones podemos sacar de la historia de Abraham en Egipto? No de la historia de Abraham completa, sino en Egipto exactamente. Número 1, si Dios permitió que Abraham fuera a Egipto, fuera para que él fuera una bendición. Porque Dios le dijo: tú serás una bendición. Esa es la primera lección. Sin importar las circunstancias por las cuales tú tengas que salir de tu lugar e ir a otro, la intención de Dios es que tú seas bendición donde quiera que tú llegues. Así es. Y un detalle muy importante es que fíjense que Abraham salió del lugar donde ya había establecido morar, lo hizo por una situación de crisis. A veces las crisis
sacan lo que nosotros somos realmente. Sí. Y aquí vimos una debilidad de Abraham. Me da un choquecito al instante al pensar en Abraham, que siendo él quien sería el padre de la fe, le faltó la fe. Eso es así. Eso nos deja a nosotros, amigos queridos. Si tú tienes alguna debilidad, no quiere decir que por eso Dios no te vaya a utilizar. Si tú tienes una debilidad, luego esa debilidad puede ser tu fortaleza, porque Dios se glorifica en medio de la debilidad. Y aprendemos de ella. Amén. Aprendemos de ella. Número 2, yo quiero que nosotros señalemos que si nosotros cuando estamos cumpliendo la misión no confiamos en el poder de Dios, entonces dejamos mal parado el testimonio y el nombre de Dios. O sea, lo que va a calificarnos para cumplir la misión con éxito, como Abraham debió cumplir en Egipto, es nuestra confianza en la promesa de Dios. Amén. Y la tercera lección es que a pesar de nuestras debilidades, Dios nunca nos va a abandonar. Así es. Qué extraordinario. Maravilloso. Hermanos, nada, hemos llegado al final de esta lección. Le agradezco al pastor que me ha acompañado y a ustedes también por seguirnos en cada uno de estos estudios. Que el Señor les bendiga mucho y muchas gracias, pastor. Bendiciones.